Durante medio siglo, Ron Howard pareció encarnar la perfección. Era el niño americano que creció en la televisión, el chico pecoso de Mayberry, que se convirtió en uno de los cineastas más respetados de Hollywood. Su sonrisa parecía tranquilizadora familiar casi permanente. Sin embargo, en su entrevista más reciente, Ron por fin desveló esa imagen y habló de la oscuridad que vivía detrás de ella. Reveló la devastadora decisión que tomó en 1991 y que aún le pesa el familiar que estuvo a punto de perder a causa de la adicción mientras subía a los escenarios de los premios y el aterrador momento en el plató en el que su propio cuerpo simplemente se rindió. Su confesión sobre esos meses perdidos, los que nunca se habían explicado hasta ahora, no solo es sorprendente sino desgarradora. Ronald William Howard nació el 1 de marzo de 1954, en Duncan, Oklahoma, en un hogar en el que la interpretación no era una aspiración, sino una forma de vida. Su padre, Rance Howard, ya había adoptado Howard como nombre profesional 1948, años antes de alistarse en las Fuerzas Aéreas de E.U. Su madre, Jean Spiegel, era una actriz de formación que se casó con Rance 1949 en Winchester, Kentucky. Cuando llegó Ron Rance, aún llevaba uniforme intentando compaginar el deber militar con la obstinada creencia de que la interpretación no era un sueño, sino un destino. Antes de que Ron pudiera siquiera formar palabras, las cámaras ya le apuntaban. Con solo 18 meses debutó en la pantalla en un western titulado Frontier Woman, rodado entre finales del 1955 y principios del 1956, Aquel plató no fue simplemente su primer trabajo. Marcó el comienzo de una vida en la que la infancia y la interpretación se mezclaban tan completamente que la línea entre ambas casi desaparecía. Mientras otros niños pequeños aprendían a andar sin caerse, Ron aprendía dónde colocarse para que la luz le diera justo en la cara. Cuando la producción televisiva se desplazó hacia el oeste, la familia Howard dio un paso decisivo. Rance los metió en el coche y se fue directamente a California, no persiguiendo el glamour, sino la proximidad. Comprendió algo fundamental para sobrevivir en televisión: había que estar cerca de donde se tomaban las decisiones. Ron era aún un niño, pero aquel traslado le situó cerca de productores, guionistas y platós de sonido antes de que pisara un aula. Ron ya aparecía en Playhouse 90 antes de llegar a la escuela primaria. Para cuando nació su hermano pequeño Clint, el 20 de abril de 1959, en Burbank, la apuesta de la familia estaba dando sus frutos. No había tutores designados por los estudios ni gestores externos que controlaran las ganancias de Ron. Todo quedaba en familia. Rance compaginaba su propia carrera como actor con el papel de protector, programador y defensor de su hijo. Aceptó más de 140 papeles en películas y apareció en más de 170 episodios de televisión, no para perseguir el estrellato, sino para seguir integrado en el mundo de Ron y mantenerlo estable. Entonces llegó octubre 1960, Ron tenía 6 años cuando América conoció a Opie Taylor por primera vez en el show de Andy Griffith. Sobre el papel, no era más que otro niño actor acreditado como Ronnie Howard. En realidad, algo diferente estaba sucediendo. Rance no se limitó a dejar a su hijo en el set. Después de una primera lectura de mesa, desafió a los escritores diciéndoles que la dinámica padre-hijo se sentía falsa. Andy Griffith escuchó. Lo que siguió fue un acuerdo de apretón de manos que cambió la historia de la televisión. La relación de Andy y Opie reflejaría el vínculo real entre Rance y Ron. Esa decisión dio a la serie su centro emocional. Rance se mantuvo cerca, actuó como invitado en 5 ocasiones, siempre cerca, mientras Ron manejaba guiones y programas de producción que abrumarían a muchos adultos. Durante 8 temporadas a lo largo de 1968, Ron no solo creció en la televisión. Vivió dentro de una infancia cuidadosamente construida, moldeada por el afecto, la disciplina y unas expectativas muy superiores a las de su edad. A pesar de la fama, su vida familiar seguía teniendo los pies en la tierra.
La familia vivía en Burbank, no detrás de verjas o muros. Ron asistía a la escuela primaria Robert Louis Stevenson, luego al instituto David Starr Jordan Jr. y más tarde al instituto John Burroughs. La cena era pastel de carne y palitos de pescado. El dinero se ahorraba, no se gastaba imprudentemente. Rance y Jean imponían unas normas poco frecuentes en Hollywood. Nada de guardianes contratados. Nada de caos indulgente. Ron practicaba deportes de la Liga del Parque cuando no estaba memorizando líneas. Clint siguió a su hermano en la industria construyéndose en silencio una carrera que con el tiempo incluiría más de 200 créditos como actor. Eran hermanos pero también colegas y aprendieron pronto lo que significaba presentarse, cumplir los objetivos y llegar a tiempo. La profesionalidad de Ron no era instintiva, sino que le fue enseñada. Rance le entrenó para escuchar, para hacer pausas, para reaccionar honestamente, en lugar de actuar teatralmente. El productor Sheldon Leonard se dio cuenta enseguida. Ron no intentaba ser simpático, no exageraba, simplemente decía la verdad. Esa era la regla que Rance le había inculcado: ser sincero, no adorable. Incluso a los 6 años se notaba. A medida que el show de Andy Griffith se convertía en un éxito, el sueldo de Ron aumentaba. Los fans le paraban por la calle pidiéndole autógrafos, mientras aún se le caían los dientes de leche. Sin embargo, detrás de la fama, ocurría algo más silencioso. Su infancia se estaba escapando. Uno de los momentos más impactantes llegó en 1963, durante el episodio Opie the Birdman. Ron, de 9 años, interpretó una escena en la que Opie cría crías de pájaro tras matar accidentalmente a su madre. No hubo trucos ni emociones forzadas. Se quedó quieto respirando, dejando que la tristeza existiera. El director Bob Sweeney apenas necesitó repeticiones. Andy Griffith lo calificó de sincronización de nivel adulto. Ron utilizaba la sustitución emocional. Si una escena requería tristeza, pensaba en algo real que le doliera. Luego, cuando la cámara se detenía, lo soltaba. Eso no era solo talento. Era control emocional que la mayoría de los niños nunca desarrollan. Aún así, incluso en un entorno afectuoso, Ron se sentía aislado. Más tarde describió aquellos años como una jaula de oro. Segura pero sellada. Su escolarización tenía lugar en una pequeña habitación cerca del escenario 40 de los estudios de Silu. La ley de California exigía 3 horas de clase al día y limitaba el total de horas de trabajo. Siempre había un asistente social cerca. Pero Ron no tenía compañeros de clase. Hacía matemáticas mientras los agarradores hacían rodar muñecos a su lado. A la hora de comer se sentaba con su padre o con un maestro de atrezo. Andy Griffith tocaba la guitarra. Don Knotts contaba chistes limpios. Todos intentaban que pareciera normal. Pero Ron echaba de menos el béisbol de campo y montar en bicicleta con los niños del barrio. Nunca se quejó, pero sentía profundamente esa ausencia. En 1962, llegó un nuevo reto. Ron fue elegido para el papel de Winthrop Paroo en The Music Man. Tenía 8 años, era sordo y torpe con los pies. El director musical Ray Heindorf pasó interminables horas entrenándole en Gary, Indiana. Durante los ensayos, Ron entró en pánico. Le susurró a Shirley Jones que no podía hacerlo. Ella le ayudó a calmarse. El equipo le filmó de rodillas y añadió sonidos de claqué más tarde. La actuación funcionó. La película se convirtió en uno de los mayores éxitos del año. Lo que nadie vio fue el trabajo que había detrás. Ron memorizaba no solo sus líneas, sino también las de Shirley Jones. Jugaba con muñecos montando escenas, dirigiéndolas mediante diálogos y bloqueos. Para los de fuera parecía un niño jugando. Para Shirley parecía un futuro director descubriendo su oficio. Rance ya había empezado a escribir guiones para Los Picapiedra y otras series y le enseñó a desmenuzar las escenas y a entender por qué los personajes decían lo que decían. Esas lecciones le acompañaron y moldearon sus instintos hasta que años más tarde Ron empezó a dirigir películas, empezando por Grand Theft Auto con solo 23 años. Por 1966, Ron buscó algo diferente.
Se unió a The Monroes, una serie del oeste rodada en las escarpadas montañas rocosas de Wyoming. El terreno no perdonaba y las condiciones eran duras. Aprendió a montar a caballo observando a auténticos peones de rancho, no a entrenadores. La producción era cara y físicamente exigente. Despojaba de la comodidad de los platós de estudio y obligaba a Ron a enfrentarse a la realidad del trabajo más allá de los aplausos y las risas. Era un paso más para alejarse de la imagen sonriente que América adoraba y un paso más para acercarse al hombre que acabaría admitiendo que la perfección siempre había tenido un coste del que pocos se habían percatado. La serie solo duró 26 episodios antes de que la NBC la cancelara en 1967, Ron era 13, por primera vez se sintió rechazado. La serie de Andy Griffith seguía funcionando, pero lo de los Monroe le afectó mucho. Pensó que era culpa suya. Ese escozor se quedó con él. En 1968, llegó la llamada del piloto de la tribu de los Brady. A Ron le ofrecieron una audición. La rechazó no porque no quisiera, sino porque sus padres dijeron que no. Rance y Jean establecieron una regla. Cualquiera de los dos tenía que estar en casa todos los días, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde si llegaba un trabajo. Querían equilibrio, querían que creciera normal. Ron también quería eso. En 14, ansiaba escuela, espacio, amigos. No acudió a la audición, y eso podría haber salvado su carrera. Porque en 1974, se convirtió en Richie Cunningham en Happy Days, el papel que le llevó a la adolescencia y le dio el dinero y la libertad para ponerse detrás de la cámara. En 1969, el agente de Ron consiguió algo grande. Aseguró Ron residuales de las reposiciones de la serie Andy Griffith alrededor de $50,000 al año. Eso era más de lo que Sandy Koufax ganó en su apogeo en el béisbol. Pero los Howard no derrochar, se mantuvieron magros. Abrieron cuentas de ahorro, compraron bonos estadounidenses y vivieron como siempre. Ron rogó invertir en un negocio de karts con unos amigos. Sus padres se lo permitieron. Perdió unos $5 millones. Esa fue su primera lección sobre el riesgo. Actuar le hizo ganar dinero, pero administrarlo, eso era otra historia. Esa lección se le quedó grabada. El 1, de abril de 1968, se emitió el episodio final del show de Andy Griffith. Ron estaba 14, se sabía el decorado de memoria, sabía dónde colgaba cada luz y dónde estaba cada asidero. La última semana resultó pesada. La gente guardaba las hojas de llamadas como recuerdo. Andy y Ron se quedaron hasta tarde hablando de béisbol. Su despedida ante las cámaras fue tranquila, pero Ron sintió que algo terminaba. Había vivido toda su infancia a 48 pies del objetivo de una cámara. Ahora tenía que ser un adolescente, y en 2 años ya estaba compaginando los estudios con las audiciones. El día que desmontaron los decorados de Mayberry, el siguiente capítulo ya había empezado. En 1974, Ron Howard tenía solo 19 años cuando entró en el despacho de Gary Marshall y cambió el curso de su vida. No leía las líneas como los demás. Se sentó y pidió un fosfato de cereza como si hubiera ido allí todos los días. La química con Henry Winkler fue instantánea. No estaba en el guión, pero no importaba. Durante 12 minutos Ron se convirtió en Richie Cunningham y Marshall lo vio. La ABC tenía dudas. Les preocupaba que el chico de Mayberry ya no pudiera pasar por un adolescente, pero Gary Marshall se opuso y Ron firmó un contrato de 5 años por $7,500 por episodio. Había superado a otros 35 actores, no por actuar más alto, sino por sonar exactamente como alguien que ayudaría a tu abuela con la compra. Eso fue lo que le valió 255 episodios. En la 5ª temporada, en 1977, Ron llevaba tanto tiempo interpretando al mismo adolescente alegre que empezaba a parecer falso. Estaba en 23 interpretando a un niño congelado en el tiempo mientras el mundo real ardía fuera. Vietnam estaba en todas partes, en las noticias, en los periódicos, y no tenía sentido que Richie nunca se diera cuenta. Así que Ron escribió un memorándum de 3 páginas a la ABC. Pidió temas reales.
propuso una historia sobre Richie enfrentándose al reclutamiento. Dijeron que no demasiado político, demasiado arriesgado para los anunciantes, así que el compromiso se produjo en las miradas. Richie leyendo periódicos sobre la guerra, en el fondo un comentario de pasada sobre aplazamientos. Ron se sintió sofocado. Más tarde declaró a TV Guide que ser un adolescente feliz cuando el mundo ya no lo era, le hacía sentir que no podía respirar. Esa frustración sembró algo en su interior. No solo quería actuar, quería el control. Quería dirigir. En 1976, Fonzie estaba en todas partes. Se vendían chaquetas de cuero, pósters, juguetes, fiambreras, todo sumaba 50 millones en mercancía. La ABC intentó cambiar el nombre del programa por Fonzie's Happy Days. Ron ya había visto este tipo de cosas antes. Su padre Rance había luchado por los derechos de facturación durante toda su carrera. Entonces Ron se plantó. Ganaba 15.000 por episodio, pero les dijo que se iría. Les dio 48 horas para mantener el título como estaba. Si no lo hacían, lo perderían y se arriesgaban a una demanda por incumplimiento de contrato de 500.000. Gary Marshall se puso de su parte. La serie no era solo sobre Fonzie, era sobre una familia. ABC se echó atrás a medias. El nombre se mantuvo, pero Fonzie pasó a figurar en los créditos. Fue una victoria silenciosa. Entonces, en octubre de 1977, Ron tuvo su oportunidad. Dirigió la quinta temporada, episodio 5. Una cita con Fonzie. El presupuesto era escaso, solo 10 millones, 32 escenas, 3 días. Se presentó con una lista de tomas tan detallada que el equipo la calificó de nivel Spielberg. Una escena seguía a Fonzie por el Arnold's Diner en un traveling de 90 segundos. Normalmente eso llevaría horas. Ron lo clavó en 2 tomas, ahorrando $3 millones. Los índices de audiencia subieron un 12%, lo que significa que lo vieron 31 millones de personas. ABC le dio 2 episodios más para dirigir y le pagó $2.500 extra por episodio, además de su tarifa de actuación. Henry Winkler dijo más tarde que Ron le hizo sentir incómodo de la mejor manera. Forzó la emoción real en lugar de solo frases hechas. Mientras todo esto ocurría, algo más crecía. En 1976, Ron actuó en Eat My Dust, una película barata de choque para adolescentes de Roger Corman. Pero no era solo por diversión. Había hecho un trato. Actuaría solo si Corman le dejaba dirigir la siguiente. Esa película era Grand Theft Auto, estrenada en 1977, Ron la coescribió con su padre Rance. El presupuesto fue de 602 millones, pero la película hizo 15 millones. Eso es un rendimiento de 2.400%. Destruyeron 70 coches ante las cámaras, entre ellos un Rolls-Royce de $40 millones, 3 Cadillacs y 7 coches de policía. Ron no esperó a los permisos. Rodó en las vías del tren cerca de Victorville. Las cámaras temblaban, los coches volcaban, el caos era real. Incluso utilizó en la película a su madre, a su hermano Clint y a su compañera de reparto en Happy Days, Marion Ross. La película llegó a los cines el 16 de junio, 1977, y de repente ya nadie se reía de la pelirroja de Mayberry. Ron solo tenía 21 cuando se casó con Cheryl Lee, el 7 de junio, 1975, eran novios en el instituto. Se declaró en un sofá en casa de sus padres. Henry Winkler fue su padrino. Andy Griffith y Tom Bosley también estaban allí. Cuando Cheryl se puso de parto de su primer hijo, Ron estaba en el plató. Lo dejó todo y corrió al hospital. Años después lo dijo claramente. Cheryl era la verdadera historia. Siempre lo había sido. Mientras él filmaba, escribía y dirigía. Ella era la que lo mantenía todo unido. En 1982, Ron dio un salto con Night Shift, una comedia negra ambientada en una morgue. La historia era alocada. 2 tipos que dirigen una red de prostitución desde un depósito de cadáveres de Nueva York. Protagonizada por Henry Winkler y presentando a Michael Keaton en su primer papel importante, el presupuesto fue de $8 millones. Ganó $5 millones. Keaton grababa ideas en una grabadora, bailaba con un Walkman y gritaba.
¿Es este un gran país o qué? El público de prueba pensaba que era demasiado subido de tono. La MPAA se puso nerviosa, pero funcionó. Winkler fue nominado a un Globo de Oro y Keaton irrumpió en escena. La película era audaz y demostró que Ron podía hacer películas de estudio que no fueran sobre seguro. Luego llegó Splash. En 1984, Ron dirigió a Tom Hanks y Daryl Hannah en una historia de amor entre un hombre y una sirena. Fue el primer estreno de toque de Disney. Presupuesto entre 8 millones y 11 millones. Bruto 69,8 millones. La cola de sirena pesaba 35 libras y tardó horas en colocarse. Daryl Hannah rodó todas las escenas bajo el agua ella misma sin dobles. Nadó mejor que los profesionales. Ron y el productor Brian Grazer se quedaron de piedra. Al principio la película tenía un final triste. Madison vuelve al océano. Alan se queda en tierra, pero durante las pruebas todas las mujeres de la sala lo odiaron. Así que lo cambiaron. Alan se lanza tras ella. El amor gana. La crítica lo aprobó. Obtuvo un 91% en Rotten Tomatoes. Fue nominada al Oscar. Tom Hanks se convirtió en una estrella, y para Ron fue la confirmación. No solo era bueno, podía liderar la taquilla. Después de Splash, Ron y Brian Grazer cofundaron Imagine Entertainment en noviembre de 1985. La cosa iba en serio desde el principio. Fusionaron sus empresas y al año siguiente hicieron pública Imagine. TriStar Pictures firmó un acuerdo. Al igual que Showtime y The Movie Channel, sus primeras ofertas fueron telefilmes, películas de cine y con el tiempo programas como Sports Night. Sus oficinas de Century City se remodelaron por valor de $4,5 millones en 1998. La gente murmuraba sobre el gasto, pero las cifras hablaban más alto. Más de 43 nominaciones a los Oscar y 198 a los Emmy a lo largo de décadas. Imagine Films recaudaría más de 15.000 millones en todo el mundo. En 1995, Apollo 13 volvió a cambiar todo. Ron la dirigió con un presupuesto de 52 millones. Compraron paneles de control de misión reales de la NASA, algunos por solo $1 procedentes de excedentes del gobierno. Filmaron 612 escenas de gravedad cero a bordo del cometa Vomit, cada una de 23 segundos de duración, lo que supuso 10 días de inmersiones en vuelo parabólico. La escena de la explosión con Ed Harris tuvo que rodarse 12 veces. Costó $340.000. Una prueba salió mal y chamuscó las cejas de Harris. Ron se negó a fingir. Las posiciones de los interruptores, el parloteo de la radio, cada luz parpadeante, tenía que ser correcto. La película recaudó $355 millones en todo el mundo. Fue nominada a 9 premios de la Academia y ganó 2. Pero llegar hasta allí casi le mata. Ron trabajó jornadas de 18 horas durante 90 días seguidos. Se sentaba en las sesiones informativas de la NASA, veía todos los rollos, dirigía los ensayos nocturnos. El día 90 sufrió un colapso. Deshidratación. La producción se detuvo durante 36 horas. A su regreso, la tripulación llevaba camisetas que controlaban la misión. Ya no era solo una película, era una prueba. Ron había enterrado a Opie Taylor. No necesitaba probarlo de nuevo. Entonces cometió un error. EDTV, estrenada en 1999, costó 80 millones. Hizo 50 millones en total. Ron había rechazado el reparto por ella. Se estrenó un mes después de El show de Truman, que contaba la misma historia pero mejor. Los críticos dijeron que parecía una advertencia sobre los medios de comunicación, a la vez que formaba parte del problema. Le costó a Imagine $30 millones en pérdidas, pero Ron aprendió, escuchó y siguió adelante. Para 1999, Imagine tenía 23 proyectos en desarrollo. Universal les concedió financiación para 6 películas al año cada una con un tope de $60 millones. Ron no las dirigía todas, pero su nombre figuraba en todas. Las oficinas estaban abarrotadas. La plantilla había crecido hasta las 140 personas. Solo con su producción en las 1990s había ganado $2,3 mil millones.
En 2001, Ron Howard se puso detrás de la cámara, dirigiendo Una mente maravillosa, con un presupuesto de 58 millones y algo diferente en mente. Quería hacer sentir al público lo que sentía John Nash, no a través de efectos vertiginosos o filtros extraños, sino a través del silencio de la confianza. Filmó las alucinaciones de Nash sin pistas visuales, sin montajes brillantes, sin advertencias. Los personajes Charles Herman y William Parcher parecían reales porque para Nash lo eran. Y Ron quería que los espectadores descubrieran la verdad al mismo tiempo que Nash. La mayoría de las escenas se rodaron en orden cronológico. El 90% de toda la película se desarrolla tal y como la vivió Nash. Ron volvió a Princeton 3 veces distintas para hacerlo bien. Los resultados fueron asombrosos. En marzo 24, 2002, ganó el Oscar al mejor director. Pero la verdad que se escondía bajo la historia no era solo la de Nash. También era la de Ron, porque detrás de los premiados montajes y las suaves ediciones había trozos de su propia vida esparcidos a lo largo de décadas de cine, arrepentimiento, presión, familia y dolor silencioso. A Beautiful Mind fue un éxito, pero no se libró de las reacciones en contra. Los críticos atacaron las omisiones. Se dieron cuenta de las partes que faltaban en la historia de Nash. Los amoríos. El hijo abandonado de 1953, el 1954, arresto que le costó su autorización de seguridad. Los matemáticos criticaron la explicación simplificada del equilibrio de Nash, pero nada de eso impidió que la película recaudara más de 313 millones de dólares en todo el mundo y ganara 4 Oscar. Ron había demostrado que una historia aún podía ganar corazones incluso cuando recortaba los bordes más afilados de la realidad. Apenas 5 años después, Ron se enfrentaba a un tipo de caos muy diferente. En 2006, dirigió El Código da Vinci con un presupuesto de 125 millones de dólares, y Tom Hanks como Robert Langdon, pero la Iglesia Católica no le dio la bienvenida. Saint-Sulpice en París y la Abadía de Westminster en Londres cerraron sus puertas. El equipo de Ron tuvo que recrear iglesias enteras digitalmente, y ni siquiera eso salió bien. En Saint-Sulpice, las coordenadas virtuales estaban desviadas por centímetros, y nada se ajustaba a las expectativas del compositor. En su lugar, las escenas de Westminster tuvieron que rodarse en las catedrales de Lincoln y Winchester. Lincoln cobró $100,000 y permitió rodar de 15 a 19 de agosto en 2005. El Louvre dio permiso pero solo de noche. La Mona Lisa no tenía luces, así que hubo que hacer 5 copias falsas para conseguir la toma. La película recaudó en todo el mundo 75,8 millones de dólares. Las cifras parecían fáciles. Ese mismo año Ron seguía llorando en silencio. Su padre Rance Howard había estado en casi todo. Apolo 13, Splash. Una mente maravillosa, Parenthood. Pero el 25 de noviembre 2017, Rance murió a los 89 en Los Ángeles pocos meses después de que su esposa Judy falleciera en enero. Había nacido Harold Engel Beckenholt en Duncan, Oklahoma, el 17 de noviembre 1928. Ron lo llamaba un granjero de la era de la depresión que lo cambió todo persiguiendo un sueño. Rance había aparecido en The Walton Seinfeld Anatomía de Grey e incluso obtuvo una nominación al Emmy por A través de La pirámide mágica. El hombre que enseñó a Ron a actuar y a escuchar se había ido. En 2008, Ron abordó Frost Nixon basada en la obra de teatro 2006. Con un presupuesto de entre 5 y 5 millones de dólares, captó la silenciosa guerra entre David Frost y Richard Nixon. Estudió imágenes de archivo, observó cada movimiento, cada pausa, cada respiración. Cuando Frank Langella pronunció por fin la tristemente célebre frase de Nixon: "I let the American people down. He defraudado al pueblo estadounidense", la sensación fue como un trueno. La película obtuvo 5 nominaciones al Oscar en los 81 premios de la Academia, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Director. Pero a pesar de la aclamación solo recaudó 5 millones de dólares. Fue una de las pocas películas nominadas al premio a la Mejor Película que perdió dinero.
Mucho antes de todo esto, el 7 de junio de 1975, Ron se había casado con su novia del instituto, Nancy Morgan. Los dos eran 21, Desde el principio impusieron una norma: no hablar de trabajo en la cena. Esa norma se mantuvo durante 50 años. Nancy también había actuado. Había tenido días felices. Entendía el negocio, pero protegía su hogar. Criaron a 4 hijos: Bryce Dallas, las gemelas Jocelyn y Paige, y Reed, mientras Ron hacía malabarismos con platós y estudios. Cuando Bryce nació en marzo de ese 1981, Ron hizo algo de lo que luego se arrepintió. Dirigió su obra escolar cuando ella tenía 5 años. Él tenía buenas intenciones, pero la empujó a actuar antes de que ella misma lo eligiera. Años después, él se disculpó, y ella le perdonó. Estudió en la Tisch School de la NYU y se lanzó por su cuenta con The Village en 2004, más tarde, ganando $8 millones por película de Jurassic World. Ron dio un paso atrás y no presionó a los demás. Había aprendido, pero no todas las lecciones le resultaron fáciles. En los 1980, su hermano Clint cayó en la adicción a la cocaína y al alcohol. Clint también había sido actor infantil y Hollywood no le trató con amabilidad. Por 1990, estaba tocando fondo. Ron le dijo la verdad: ve a rehabilitación o pierde la relación. Clint eligió la vida. En sus memorias 2021 The Boys lo contaron todo. Ron admitió que se sentía culpable. Su propio ascenso había hecho que Clint se sintiera abandonado. En 1991, nació Jocelyn. Justo un año después, Ron se marchó 6 meses a rodar Far and Away en Irlanda. Era el mayor tiempo que había estado lejos de Nancy, de Bryce, de su recién nacido. Cuando volvió a casa, Jocelyn había cambiado. Bryce apenas se acordaba de él. Nancy había sido madre sola. El momento le estremeció. Prometió no volver a hacer largos rodajes internacionales. Mantuvo esa promesa en su mayor parte, pero en 2005, la rompió. Cinderella Man necesitó largos reshoots. Se perdió más de la vida de Bryce. En 2025, durante su cincuentenario, Ron donó un banco al Instituto John Burroughs, donde se conocieron por primera vez. Hizo una confesión en voz baja. Aún lamentaba haberse perdido tantas cosas. Nancy asintió. La regla de no cenar en el trabajo seguía en pie, pero ella deseaba que él hubiera visto el coste antes. En 2020, dirigió Hillbilly Elegy. Netflix pagó por ella $45 millones. La película fue destrozada por la crítica. Consiguió una nominación al Razzie al peor director, pero Glenn Close aún obtuvo nominaciones al Oscar, al SAG y al Globo de Oro. Ese mismo año, Ron estrenó Reconstruyendo el Paraíso, un documental sobre el incendio de 2018 que mató a 85 personas y destruyó 14.000 hogares. Su suegra había vivido en el paraíso. Las imágenes, las historias, le destrozaron. Lo calificó como el proyecto más duro que había hecho nunca. Filmó durante más de un año. No apartó la vista. Luego, llegó Edén. En 2025, Ron se adentró en una nueva dirección, un thriller de supervivencia ambientado en las 1930 Islas Galápagos. Había escuchado la historia por primera vez 15 años antes de vacaciones. Esa misma noche, empezó a esbozar la película en su BlackBerry. Protagonizada por Sydney Sweeney, Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby y Daniel Brühl, se estrenó en 664 cines y recaudó solo $1 millón. Ron lo calificó de riesgo creativo que le dejó lleno de ansiedad. Ya había estado a punto de abandonar. En 2018, solo una historia de Star Wars se derrumbó a su alrededor. Se hizo cargo a mitad de rodaje tras el despido de los directores originales. Volvió a rodar el 70% de la película. Aún así fue un bombazo. En 2025, dijo públicamente que solo estuvo a punto de acabar con su carrera como director, pero Bryce tiró de él. Volvió con proyectos para Apple TV+. Siguió adelante. En 2025, Ron llevaba 50 años casado y 40 dirigiendo Imagine Entertainment junto a Brian Grazer.
La empresa había rodado más de 50 películas, obtenido 47 nominaciones a los Oscar y 289 nominaciones a los Emmy. Su patrimonio neto superó los $200 millones. Atribuyó a su padre el mérito de enseñarle a ser humilde. Ahora es mentor de jóvenes directores. Aún cuenta historias. Aún recuerda el banco del Instituto Burroughs, el asiento vacío en la cena, el bebé que apenas le reconoció. Lo recuerda todo.